Capítulo 24. Casas que se vacían. Se fueron. A pesar del paso deliberadamente ligero del héroe subterráneo, la primera tabla del piso de la casa se dobla bajo su pisada. En lugar de crujir, la madera suelta gime en protesta por el peso de su bota. El suelo amenaza con romperse como los muebles que descansan sobre él. Detrás de las rendijas de sus gafas amarillas, los ojos de Eraserhead se estrechan en un estrabismo concentrado. Estanterías rotas, su contenido derramado. Un sofá destruido y sillas igualmente astilladas. Todavía no está seguro de si la estela de la destrucción es una señal de lucha u otro tipo de alboroto, pero de todos modos le preocupa. Detrás del héroe inspector, los ojos rectangulares del detective Tsukauchi están fijos en un estado igual de estrabismo. Él también analiza los daños con mirada crítica, sacando sus propias conclusiones. Eraserhead lo mira, los dos se comunican con una mirada rápida después de evaluar el entorno. Tsukauchi asiente antes de sacar su placa del bolsillo de su abrigo. Akatani. Es la detective Naomasa Tsukauchi. Estoy entrando. Eraserhead se hace a un lado para que el detective pueda aventurarse unos pasos más allá de él. Cada pisada atraviesa las tablas del suelo como la primera del héroe. Avísame que estás aquí si puedes oírme. Tsukauchi dobla con cautela la esquina al final del pasillo para revisar otra habitación antes de volver a llamar a Katani. Cuando el detective no recibe respuesta, el héroe clandestino hace un intento. Niño. Su voz generalmente áspera tiene un tono suave que normalmente no usaría. Es Aizawa. Yo también estoy aquí. Tsukauchi mira por encima del hombro, evaluando tanto a su compañero como el daño a la atmósfera. Cuando Aizawa se encuentra con la mirada, Tsukauchi mira hacia otro lado. No creo que esté aquí, suspira el detective mientras se mete la placa en el bolsillo, aunque deberíamos hacer un barrido de la casa para asegurarnos de que esté vacía. El héroe clandestino tararea de acuerdo, sin haber bajado aún la guardia. La puerta mostró signos de entrada forzada, su voz se baja para ser casi un susurro en caso de que no estén solos. Racionalizando la situación y las posibilidades, considera posible que alguien haya secuestrado o chantajeado a Katani. Tsukauchi no está tan convencido, pero asiente de todos modos. Aizawa es famoso por sus teorías de conspiración y, a pesar de que algunas de esas nociones han demostrado ser ciertas, esa es la razón de su desgana. Sin mencionar las imágenes de noticias recientes que muestran a Katani nuevamente en acción como Tokyo Ghoul. Tsukauchi tiene que imaginar que no es el único al que le resurgen los recuerdos de las escenas del crimen que Akatani había dejado atrás al principio. El detective busca en un baño y encuentra tinte de caja desechado. Cada recipiente es para una coloración negra. Akatani sin duda había estado cambiando el tono de su cabello para ocultar su identidad. Tsukauchi observa el detalle antes de revisar la ducha, el lavabo y el inodoro en busca de daños. Cuando no encuentra nada roto, es seguro suponer que la demolición se limitó a otros confines de la casa. Tiene medio en mente revisar las despensas y el refrigerador, pero se detiene en el pasillo cuando encuentra a Aizawa en la entrada principal. El héroe subterráneo está inspeccionando el daño de la puerta, con la intención de probar que cualquier pensamiento que tenga acerca de que sus bisagras fueron removidas a la fuerza es válido. Fue una patada. Aizawa siente los ojos de Tsukauchi sobre él y se dirige al detective, sin molestarse en devolverle la mirada. El héroe hace un gesto hacia una marca que indica que tiene razón, muerto en el centro. Una huella de zapato del mismo tamaño que la del banco de sangre. Tsukauchi se resiste al principio, pero se recupera rápidamente cuando ve la misma evidencia que Aizawa. Reflexiona sobre la plausibilidad y las suposiciones que se pueden hacer a partir de esa información antes de recordar lo que Aizawa había teorizado sobre la pareja de Akatani esa noche, la novia. Aizawa tiene su propia memoria de incidentes recientes, como su llamada telefónica con el chico y su presentación a la chica no hace mucho tiempo. Sí. La novia trata de mantener cualquier juicio fuera de su tono, pero falla. Tomando en cuenta la forma en que suena Aizawa, Tsukauchi levanta una ceja. ¿Crees que es una mala influencia? Se pregunta. El héroe clandestino mira entre la puerta que fue derribada y el detective antes de responder. Todavía no lo sé. Luego empuja a Tsukauchi para inspeccionar los otros daños. Ella no pudo haber sido la causante de todo esto.
Tsukauchi apoya su pulgar contra su labio inferior, mordiéndose la uña mientras contempla las cosas también. Incluso si es una niña pequeña, no es imposible que tenga una peculiaridad que le otorgue la fuerza de tal capacidad. Por un momento, me viene a la mente el pensamiento de su querido amigo Toshinori, y como él, como héroe, se flexiona en forma de músculo. La forma promedio sin pretensiones que tiene cuando no salva el día como All Might no da el más mínimo indicio del poder del que es capaz. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, pregunta el detective. Aizawa baja sus gafas para que cuelguen alrededor de su cuello junto con la tela de captura que usa como una bufanda. Con los ojos descubiertos, se encuentra con la mirada de Tsukauchi. Supongo que es la misma chica que salvó de las llamas de Endeavor durante el informe de noticias de Osu. Si ella fuera capaz de tal destrucción aquí, dudo que hubiera requerido rescate, suena más contemplativo que seguro de sus palabras. Sin embargo, antes de que Tsukauchi pueda señalar eso y hacer agujeros en la hipótesis del héroe, Aizawa continúa. Y si Akatani fue capaz de matar a toda la Yakuza, entonces dudo que un solo individuo le cause algún problema. O, sin una mayor cantidad de daños a la propiedad, al menos, los dos se encuentran mirando hacia la puerta. No hay una forma real de saber qué sucedió, pero tampoco deberíamos hacer suposiciones. Tsukauchi le hace señas a Aizawa para que lo siga. De todos modos, hay más variables que considerar aquí. El héroe clandestino es conducido al baño donde el detective toma un envase vacío de tinte para el cabello y se lo entrega para que lo inspeccionen. Podría ser simplemente que Akatani decidió huir con su novia. Típico romance adolescente. Y anoche solo estaban ellos en el lugar equivocado en el momento equivocado. La expresión de Aizawa no parece tan esperanzada como suena. No cree en sus propias palabras, y Tsukauchi tampoco cuando lo piensa por más de un segundo. Sonaba extraño por teléfono cuando se estaba despidiendo de Eri. Como si fuera la última, Aizawa pesa la caja de tinte en su mano como si fuera más pesada de lo que realmente es, mientras reflexiona sobre su última conversación con Akatani. Tsukauchi duda en decir la siguiente parte, sin saber cómo reaccionará Aizawa, pero reúne el coraje suficiente para hacerlo de todos modos. Sé que prometiste no entrometerte en su pasado, pero creo que hemos superado las promesas en este momento. Aizawa escucha a Tsukauchi, pero no reacciona. Él solo sigue mirando la caja de tinte en su mano. Akatani había alterado su apariencia a propósito. El niño tiene una razón para mentir sobre su nombre. En circunstancias normales, no sería el lugar de Aizawa ni de nadie más profundizar en el porqué sin su consentimiento. Aizawa se había acercado al niño y a su hermana ilegítima. Aizawa no quiere traicionar su confianza al comprometer la relación que han establecido. Y sin embargo, tienes razón, también debe ser racional sobre la investigación. Si vamos a encontrarlo, entonces necesitamos saber a quién estamos buscando en realidad. Descarta la caja de tinte y endurece su determinación. Tsukauchi hace todo lo posible para parecer alentador y acepta. Y eso nos dirá dónde buscar. Luego saca su teléfono celular para enviar un mensaje de texto con las órdenes de Tamakawa. Veré qué puedo descubrir en la comisaría usando lo que ya sabemos sobre él, pero creo que no debemos limitarnos. Aizawa tarda menos de un segundo en descifrar la solicitud tácita del detective y su respuesta es un rotundo no. Tsukauchi levanta la vista de su teléfono mientras escribe con una expresión de horror, pero Aizawa se mantiene firme, sacudiendo la cabeza. Nunca es una buena idea involucrar a Ein cuando se trata de niños. Quien haya permitido que ese mamífero enseñe en una escuela está tan enfermo y delirando como él, sabe exactamente quién es el detective que quiere involucrar en la investigación y se niega rotundamente a hacer las cosas aún más caóticas al aceptar. Tsukauchi trata de no parecer o sonar demasiado divertido por la determinación del héroe clandestino. Siento que hablar así podría costarle su trabajo. No está tomando las palabras de Aizawa tan en serio. Al ver que ese es el caso, Aizawa se vuelve casi sombrío. Rara vez muestra sus emociones bajo la manga, pero es bastante inflexible cuando se trata de Akatani. Simplemente no quiero que se le ocurran ideas. Este es un asunto delicado, trata al niño con tanta fragilidad como a la niña que ha adoptado.
Tsukauchi no puede evitar simpatizar con el hombre y coloca una mano consoladora sobre su hombro para decir lo más suavemente posible. ¿Podría ser más frágil de lo que ya crees? Cuando Aizawa mira al detective a los ojos, ve la sinceridad y comprende la importancia sin necesidad de agregar. Es por eso que necesitamos saber. Intenta resistirse, pero finalmente se rinde. Aizawa quita la mano de Tsukauchi de su hombro, bien, y se dirige a la salida. Hablaré con Nezu. Tsukauchi observa la espalda de Aizawa retroceder, pero no se molesta en perseguirlo. Después de todo, tiene que tratar la escena correctamente y llamar a un equipo forense. El detective se da la vuelta para echar un último vistazo al lío que se ha hecho. No quiere arrepentirse de haberle dado una oportunidad al chico, pero no está tan seguro de estar tratando con un chico básico. Toda la sangre que se ha derramado y todas las mentiras que se han dicho. ¿Quién es Akatani Mikumo? ¿Siempre fue solo el Tokyo Ghoul disfrazado? Capítulo 25. Liga de Villanos. Encuentro. Cuando el trío de candidatos de la liga entra por primera vez en el bar, su impresión inicial de las paredes de ladrillo estériles es que el escondite significativamente espacioso está a punto de ser una vivienda de sótano menos que decorativa. Los colores apagados de las botellas en los estantes detrás de la barra del bar combinan con el giro perezoso y sin adornos del ventilador de techo. El lugar en sí parece tan desinteresado como sus desinteresados patrocinadores. Un hombre con cabello azul desteñido se sienta de espaldas a Akatani, Dabi y Miko. La niebla púrpura viva detrás del mostrador se enfrenta al grupo, el único bien vestido para la ocasión. Ni siquiera Hiran, el intermediario, se molesta con un sentido de la moda con clase. Él opta por usar nada más elegante que una bufanda esponjosa y anteojos circulares. Tengo algunos niños aquí diciendo que están interesados en su grupo. Te aseguro que estos son más capaces que el último grupo. No como los otros reclutas, se retuerce un palillo en la boca con la lengua mientras habla. Sin embargo, la ligera confusión de palabras todavía es descifrable. Akatani y los demás esperan que quien asumen que es el cantinero hable en respuesta, pero es el hombre de cabello azul al que Hiran se estaba dirigiendo en realidad. ¿Y quiénes son ellos? Gira la cabeza lo suficiente para que el trío pueda ver sus labios agrietados rechinando sus preguntas. Hiran sonríe, todos los dientes menos uno en el medio a la vista. Hace un gesto hacia el grupo con un leve floreo, como si los estuviera presentando. Dejaré que hablen por sí mismos. Sus ojos brillan igual que sus anteojos polarizados cuando mira hacia el grupo que ha traído. Y Miko, la más entusiasta del trío, es la primera en aprovechar la oportunidad de una presentación. Eres amigo del señor Staini, ¿verdad? Te hemos estado buscando. Ella prácticamente vibra en su lugar mientras su rostro se tiñe de rojo por la emoción. El hombre de cabello azul se molesta en echar un vistazo por encima del hombro, pero es una mirada bastante desdeñosa. Tiene ojos rojos con costras alrededor de los bordes que se mueven hacia Dabi en su lugar. No pareces mucho de una liga. Te ves bastante asqueroso. En realidad, Dabi le devuelve la mirada crítica con una de sus propias miradas entrecerradas. Escuchar eso debe tocar un nervio, porque el hombre vuelve a su estado anterior, sin considerarlos dignos de una segunda mirada. Kurohiri. Apártalos, agita perezosamente una mano como si estuviera espantando una mosca. Akatani anota mentalmente el nombre del cantinero y la posible peculiaridad de la teletransportación antes de escuchar al resto. Un mocoso, un tipo sin modales y un asqueroso silencioso. No me gusta ninguno de ellos. La emoción anterior de Miko disminuye un poco, una expresión de decepción se apodera de ella mientras inclina la cabeza hacia un lado. El que se llama Kurohiri le da a la chica una especie de mirada de disculpa antes de negar la petición del hombre de cabello azul. Vamos, han viajado hasta aquí solo para encontrarte. También puedes complacerlos con una charla. La mirada de Kurohiri luego se desplaza hacia Hiran. Además, si nuestro influyente amigo corredor los presenta aquí, podemos estar seguros de que al menos son luchadores competentes. Hiran se encoge de hombros, sin dar más detalles sobre si lo son o no.
Akatani no sabe qué tan familiarizados están Miko y Dabi con él para que él realmente lo sepa. Además, el corredor solo lo conoció personalmente muy recientemente para definitivamente no saberlo, pero es una respuesta que puede respaldar durante una negociación delicada. De cualquier manera, tomaré la tarifa de mi buscador ahora. Hiran extiende su mano con la expectativa de recibir el pago. Pero Kurohiri no es tan complaciente por segunda vez. Levanta su propia mano, presentaciones primero, negando la solicitud momentáneamente. Hiran retira su mano a regañadientes y asiente para que el trío comparta sus nombres. Soy Miko Toga. La novia de Akatani se toma la libertad de comenzar, y esta es Akatani. Voy por Dabi en este momento. Dabi hace su propia presentación. Y Miko y Akatani, sabiendo su nombre real, comparten una mirada, pero no dicen nada en voz alta. El hombre de cabello azul se da la vuelta, ahora brindándoles toda su atención. No es bueno. Quiero saber tu verdadero nombre, pero señala específicamente a Dabi con un dedo puntiagudo. Antes de que las cosas puedan empeorar, Akatani decide que finalmente es hora de que diga algo. Da un paso adelante para dirigir la atención de todos hacia él antes de anunciar: soy el Ghoul de Tokio. Todos, excepto Miko, comparten una expresión que cruza tanto la sorpresa como el asombro. Pero Akatani no ha terminado. Mira alrededor del pequeño bar, aún contando solo a 2 personas presentes. ¿Y tú eres la Liga de Villanos? ¿Esto es realmente todo de ti? Es su turno de no estar impresionado por lo que ve. El hombre de cabello azul parece escéptico, su mirada crítica de antes regresa a toda velocidad. Pero todavía le sigue la corriente a Akatani. Sí. Soy el líder. Ahora que sabe que finalmente encontró al último de sus objetivos y que son pocos, con el líder justo frente a él, ya está calculando cómo matarlos. El líder golpea con un dedo la barra del bar mientras le exige a Akatani: demuestra que eres quien dices ser. Su esclerótica oscureciéndose, el Ghoul obedece. Un instinto depredador entra en acción, ardiendo en la espalda para desatar su equivalente de garras. Recuerda los vendajes de Aizawa. El guardián de Eri y su mal estado anterior dentro de la bahía médica de la OA. Akatani planea devolver el favor. El Ghoul gruñe mientras se prepara para saltar. Oh, tengo la intención de hacerlo. Pero tan pronto como su intención asesina se expandió, instantáneamente se evapora. Una fuerza igual se opone a la suya, arrojándose sobre él como la sombra de una bestia más grande. La sangre ardiente de Akatani se hiela cuando escucha una risa divertida proveniente de detrás de la barra del bar. Sus ojos se dirigen a la fuente de la intimidación y ven un televisor en miniatura que dice solo audio en kanji tan rojo como sus pupilas encogidas. No es necesario, la voz incorpórea es engañosamente tranquilizadora. Oculto en el tono, está el mismo poder dominante que Akatani había sentido. Es un boom profundo y exigente. Me gustaría una audiencia privada con nuestro invitado más prestigioso, si te importa. El líder de League of Villains ya no se parece tanto al líder real cuando mira inquisitivamente el pequeño monitor de televisión. Sensei. El dueño de la voz se mantiene al mando, dejando en claro que fue una orden y no un pedido. Tómate el tiempo para conocer a sus amigos, Tomura. Puede aprender 1 o 2 cosas sobre el compañerismo y la lealtad. Suenan como si estuvieran hablándole a un niño. La dinámica del poder y quien reina en la superioridad es más evidente que nunca. Sería divertido si no fuera tan aterrador. Akatani mira hacia Miko y Dabi, esperando que el verdadero líder se revele. Pero de repente lo golpea una ola de náuseas que lo hace perder el equilibrio. Puede sentir algo subiendo por su garganta. Se siente enfermo. Es una reminiscencia de cuando vomita los intentos no procesados de comer algo más que carne. Espera, pero lo que sale de su boca esta vez es una sustancia pegajosa negra tan flexible y tangible como su kagune. Se envuelve alrededor de su cuerpo, cubriendo su rostro y ocultando su visión. Y luego, de repente, la oscuridad lo transporta a una habitación igual de negra. Que lucha contra el reflejo nauseoso de que algo rompa a la fuerza las paredes de su garganta, pero falla miserablemente. Por un momento, se pregunta si esa fue la peculiaridad de deformación de Kurohiri. Sin embargo, ese pensamiento es superado inmediatamente por voces de pánico cuando la presencia que había sentido antes se multiplica por 10. Sus instintos le gritan:
Su mente grita igual de vocalmente. Pero su cuerpo se paraliza. Está atrapado en un estado de petrificación cuando la presión aplastante del poder puro se le da a conocer. El aura hace que Akatani se derrumbe sobre sus rodillas, todo su cuerpo se dobla mientras lucha contra las ganas de vomitar de verdad esta vez. Se ve obligado a inclinarse ante el ser más poderoso. El estado de sumisión es uno que él conoce bien. Ha visto a su propia presa hacer lo mismo a veces. Para estar en el lado receptor por una vez, no puede evitar derramar lágrimas. Puede escuchar el pitido de un monitor de latidos del corazón. No está seguro de si eso es real o si es parte de lo que está imaginando actualmente. La emanación extrema lo obliga a experimentar alucinaciones de su propia muerte también. Desgarrado y desmembrado como si hubiera dejado algunas de sus propias víctimas. Triturado y violado. Ahogándose en su propia sangre. Sofocante mientras está ahogado por la tremenda presión. Apuñalado a través de su corazón palpitante, perforado y abierto de par en par. Se siente como si estuviera cayendo desde una gran altura. Luego aterriza en el infierno donde se quema vivo. Cada imagen asaltante es una paliza que hace temblar todo su cuerpo. La voz regresa, haciendo que Akatani se estremezca. Está bastante seguro de que esa voz pertenece al diablo. Esta es la primera vez que te sientes inferior a otro por un instinto natural. No es así. El tono es genuinamente inquisitivo en lugar de burlón. Eso solo intensifica el efecto del sentimiento que es incapaz de soportar. Se siente como una hormiga que está siendo estudiada, jugando con ella, por un gigante que podría aplastarla en cualquier momento si pierde el interés. Todo lo que Akatani puede manejar es un asentimiento manso. Su mente está demasiado perturbada para pensar en una respuesta verbal. Aunque dudosamente sería capaz de formular un discurso coherente si estuviera pensando con claridad. Akatani se recluye ante la proximidad de la voz. No tienes ni idea de hasta dónde llega la cadena alimenticia, muchacho. Suena tan cerca y tan distante al mismo tiempo. Los depredadores más letales son buenos para ocultar su sed de sangre. Deberías llevar ese consejo a la práctica. Fácilmente pude sentir tu intención hostil hacia Tomura. Akatani reconoce el tono como el mismo que había sido usado con el llamado Tomura. Se le habla con desdén, se le percibe como un niño inferior. En presencia de este ser, sabe que eso es cierto. No tienes nada que decir por ti mismo, muchacho. La garganta de Akatani está demasiado seca para decir algo. Hasta que, la misma fuerza que le ordena ser dócil le exige hablar. Yo es una amenaza. La voz de Akatani tiembla más que su cuerpo mientras admite el deseo de querer a Tomura muerto. Él sabe que puede ser golpeado fácilmente si el dueño de la voz así lo considera, y les acaba de dar una razón válida. Para el niño con el que has desarrollado un apego, el verdadero líder de Deleague of Villain sorprende a Akatani aún más. Está conmocionado hasta la médula de que una fuerza tan imparable sepa que su relación con Eri es la razón por la que están en desacuerdo. No te sorprendas tanto. Soy capaz de leer tus pensamientos como un libro abierto. A través de todo el terror y la desesperación, es fácil encontrar la raíz de esas emociones. Akatani lucha por respirar mientras asimila esa información. Su mente es capaz de ser invadida, sus pensamientos leídos y muy posiblemente corrompidos. Él teoriza que el sentimiento que percibe de la presencia del lector de mentes proviene de esa misma fuente de poder, pero una parte de él sabe que un buen margen es genuinamente solo la existencia sin paliativos de la persona. Desafortunadamente, no puedo permitir que acabes con la vida de Tomura. Él es importante para mí. Él recuerda esa aura cuando lo baña como una ola en un mar sin fondo sin fin. Sin embargo, veo un potencial en ti que sería una pena desperdiciar. Podrías resultarle útil a Tomura. Antes de que pueda hundirse hasta el fondo y ahogarse, aplastado por la presión, se siente arrastrado hacia la superficie. Akatani jadea por aire mientras trata con avidez de inhalarlo todo por sí mismo. La fuerza que había estado pesando sobre él se ha levantado significativamente, pero su cuerpo aún cae al suelo. Está más que exhausto. ¿Quién eres tú? Trata de echar un buen vistazo a quien le causó tanto dolor. En la espesa oscuridad, puede distinguir lo que parece el equivalente a un trono. Varios alambres y cables están conectados a él, también se adjunta una serie de monitores muy parecidos al de la barra.
y sentado en su centro, está un hombre bien vestido. Tengo muchos nombres. Lo más destacado, All for One, en cuenta de mi abundancia de peculiaridades y la capacidad única de tomar más de los demás, la promesa de poder de esa sola introducción tiene a Katani temblando de nuevo. Pero cuando ve la cara que pertenece a ese poder, está más que horrorizado, pero me llamarás, Sensei. La carne cicatrizada donde deberían estar los ojos de alguna manera mira fijamente al alma de Akatani más de lo que los ojos reales podrían. ¿Planeas quitarme mi peculiaridad? De repente tiene sentido para él como alguien podría ser tan ilimitadamente indomable. ¿Oh? ¿Qué es esto? Es un destello de esperanza que escucho. All for One inclina su cabeza hacia un lado mientras observa el tono de Akatani. ¡Qué interesante! Akatani imagina una vida sin su peculiaridad. Si no fuera por sus impulsos incontrolables y sus urgencias extremas, habría podido llevar una vida normal. Su madre aún estaría viva. Tal vez, solo tal vez, hubiera podido ingresar a Wacom-chan. Solo puedo ver tus pensamientos hasta cierto punto. ¿Te opondrías a conocer a un colega mío especialista en peculiaridades? La intriga de All for One envía escalofríos por la columna vertebral de Akatani y comienza a arrepentirse del deseo de deshacerse de su peculiaridad. No puede imaginar a alguien tan malvado, aumentando su fuerza con su peculiaridad también. ¿Qué quieres de mí? Akatani lucha por empujarse hacia arriba. Toma todo lo que tiene, pero de alguna manera se las arregla para impulsarse con las manos y permanecer de rodillas. All for One observa al niño con un placer enfermizo, sonriendo suavemente mientras disfruta de la entretenida exhibición. Habla a un decibelio bajo, casi seguro. No es tu peculiaridad. Aunque poderoso, no palidecerá en comparación con mi arsenal, pero transmite cualquier cosa menos una forma de seguridad. Estoy mucho más interesado en tu mente, especialmente cuando extiende una mano. Akatani instintivamente rehúye el contacto cercano, todo tipo de alarmas y advertencias se disparan en su cabeza. Especialmente cuando ve algo arrastrándose debajo de la superficie de la manga del hombre. Del largo y tamaño de los dedos de All for One, un 100 pies pelirrojo se retuerce alrededor de su mano y alcanza a Akatani. Actuando en un reflejo de supervivencia, sus sentidos le dicen que no es un insecto ordinario, el niño corre hacia atrás más rápido que el insecto real. Akatani jadea pesadamente, sus pupilas antinaturales se centran en el 100 pies que llega justo antes de su cara. Sus espinas preformales giran en un intento de hacer contacto. Si All for One está disgustado, no lo demuestra. En todo caso, encuentra la reacción graciosa, dejando escapar una risa baja. Aparta el brazo y el 100 pies retrocede bajo su manga. Ambos tendremos que poner a prueba nuestra paciencia entonces. Levanta la misma mano que había usado para apoyar su barbilla contra sus nudillos, en otro momento. Akatani traga saliva entre respiraciones pesadas, incapaz de expresar nada más que alivio por no haber sido sometido a lo que sea que All for One literalmente tenía bajo la manga. Aunque tampoco puede evitar sentirse perturbado por la promesa tácita de otro tiempo. Levanta la cabeza temblorosamente, atreviéndose a mirar al hombre responsable de tan inminente sentimiento de condenación absoluta. El atuendo de negocios es casi tan informal como su posición sentada, la falta de corbata y los pocos botones sueltos en la parte superior son indiferentes. Sin embargo, la cara que lo usa todo es como el aura que emite. Una contorsión terriblemente siniestra de lo que puede ser el peor yo de una persona, personificado como una forma de maldad. Incluso sin cuencas, Akatani puede sentir los ojos de All for One sobre él. No está seguro de cómo el hombre puede ver, pero sabe que debe hacerlo. No puede evitar sacudirse la sensación de ser estudiado como si fuera una bacteria bajo un microscopio. Regresarás a Tomura y aceptarás trabajar con él. No le harás daño si no quieres que se haga lo mismo con las chicas que tanto te gustan. Akatani se siente pequeño en comparación con la amenaza potencial de este depredador en particular. No tiene más remedio que aceptar las condiciones del verdadero monstruo, ahora que sabe que su papel en el clima criminal ha cambiado drásticamente. La amenaza para él y Nico es una que se puede cumplir y él no podría hacer nada al respecto. Ha sido enjaulado nuevamente, esta vez por algo mucho peor que los héroes. Recuerda cómo All for One deseaba que se dirigieran a él y responde: ese sí, Sensei.
La sonrisa de All for One se vuelve aún más malvada, si eso es posible. El Ghoul de Tokio es ahora su mascota. Capítulo 26. ¿Quiénes somos? Villanos. La brisa fresca que acaricia su cabello es lo único que le recuerda su presencia física. El zumbido del ventilador de techo es lo único que le recuerda su capacidad para seguir escuchando correctamente. Sus sentidos están en tal estado de desorden que cada uno de ellos se concentra en el giro sobre él, sus ojos se marean con su mente. No había experimentado tal estado desde el momento en que mató y devoró a su madre. Se siente perdido en un lugar extraño al que no pertenece. En ese entonces, había sido el desierto como un niño sin el abrazo de su madre. Ahora, es un entorno igualmente hostil sin las extremidades de Sukagune para protegerlo. Distraídamente, Akatani clava una uña en la barra del bar frente a él. Como una garra, muele la madera para que se astille y se astille. La superficie ya tiene una buena cantidad de rasguños de todos modos, por lo que no se siente particularmente mal por agregar más. La distracción es de alguna manera reconfortante, que él no querría detenerse incluso si lo hiciera. Cada vez que raspa un pedazo del mostrador, siente que está solucionando sus problemas. Las virutas comienzan a acumularse hasta el punto de formar una pila, por lo que las sacude y caen al suelo. Entonces, algo se deslizó hacia él. Hace una pausa en su nuevo pasatiempo detallado en madera para mirarlo. Un pequeño paquete rectangular descansa sobre la parte ilesa de la barra del bar, envuelto en lo que parece ser papel de estraza. Akatani levanta un poco más la cabeza para ver quién la colocó allí. La voluta de humo púrpura vestida con ropa elegante le devuelve la mirada al chico. Akatani le pregunta al hombre ahumado: ¿qué es esto? Recuerda que el nombre del villano es Kurohiri. Kurohiri no desvía su atención, estoico y rígido como siempre mientras se dirige a Akatani. Te ves bastante pálida. Considéralo una comida de cortesía, aunque una de sus manos hace un gesto en referencia al paquete en miniatura. Akatani aprieta los dientes, culpando de su decoloración a su nuevo sensei. Solo pensar en la personificación del diablo lo hace estremecer y sudar. Cuando su mente regresa al presente y ya no se detiene en esa habitación oscura, que bien podría haber sido un infierno, ve a Kurohiri esperando pacientemente. Akatani se aclara la garganta y comienza a negar la oferta de comida: no tengo dinero. Corre por cuenta de la casa, pero es interrumpido lo más cortésmente posible. Incluso el tono de Kurohiri suena comprensivamente considerado. Akatani mira al cantinero con cautela, sin creer en el acto. No se olvida de que el hombre es un villano que trabaja bajo el mando de alguien mucho peor. Además, tiene una razón válida para negar la comida. Mi dieta no es como la de los demás, intenta apartar la comida envasada. Pero Kurohiri bloquea su intento apoyando también su propia mano en el paquete. Nosotros en la Liga de Villanos tomamos eso en cuenta, empuja hacia atrás con la mayor suavidad posible. Akatani permite que el cantinero lo deslice más hacia su espacio por curiosidad. Cuando el paquete está frente a él, Akatani desenvuelve el delgado papel de estraza, que ha sido cuádruple en capas. Capta una bocanada de un olor familiar antes de que sus ojos reconozcan la carne del interior como carne humana. Las fibras musculares y los tendones han sido rebanados como fiambres para su comodidad. Akatani no puede reprimir la saliva que comienza a llenarse en su boca, por lo que murmura un gracias, y continúa. Kurohiri observa momentáneamente al niño comer antes de preguntar: ¿te gustaría una taza de café también? Akatani hace una pausa mientras considera la pregunta. Está en un bar, pero es menor de edad. Aparte del agua, supone que no hay mucho más que el cantinero pueda ofrecer. Aunque lo asusta pensar que su nuevo sensei ya podría saber todo lo que hay que saber sobre él. Eventualmente decide ignorar su paranoia y asiente con la cabeza. Kurohiri le devuelve el gesto con un solo asentimiento antes de preparar una taza. Se preocupa un poco detrás del mostrador antes de agarrar un recipiente de vidrio lleno de cuadrados marrones y preguntar: ¿azúcar? Akatani comienza a negar la oferta con una explicación: mi paladar. Estos no son cubos de azúcar ordinarios, pero se corta. Akatani le indica a Kurohiri que continúe con una curiosa inclinación de cabeza. Materia cerebral infundida. Diseñado específicamente para ti, la explicación hace que Akatani recuerde a las criaturas humanoides llamadas Nomu con las que había luchado en Ozu.
Los Nomu tenían sus cerebros expuestos, lo que significa que la validez de esa afirmación en términos de qué órganos son o no difíciles de encontrar debe ser cierta. Akatani mira los pequeños bloques marrones con una sospecha furtiva. Su olfato le dice que no están drogados ni envenenados, por lo que confía en sus sentidos. Seguro. Lo intentaré, piensa que no hay nada que perder si eso ayuda a saciar su apetito. A juzgar por el aumento de los ojos rasgados amarillos del camarero, Akatani asume que Kurohiri está sonriendo. No te arrepentirás, agrega los cubos a la mezcla de café antes de colocar la taza frente al niño. Akatani sopla la bebida humeante antes de tomar un sorbo. Para su sorpresa, sabe mejor que cualquier otro café que haya tomado antes. También ayuda a sobrio a su entorno y despejar la niebla en su mente. Mirando alrededor de la barra, pregunta lo primero que no notó hasta ahora: ¿dónde están Miku y Dabi? Kurohiri agarra un trapo y se ocupa de limpiar un vaso de chupito mientras responde: con Tomura. Al igual que tú, fueron reevaluados y bienvenidos al redil. Recordando la hostilidad de Tomura cuando conoció a sus amigos por primera vez, esa explicación no hace mucho para disipar las preocupaciones de Akatani sobre su ausencia. ¿Pero dónde? Enfatiza el énfasis de su indagación para obtener una mejor respuesta. Tomando nota de las preocupaciones de Akatani, Kurohiri hace una pausa en la limpieza para asegurarle al niño: están a salvo. No tenemos intención de dañar a nuestros propios aliados. Y luego explica su paradero por solicitud. También tienes una residencia aquí. Les están mostrando sus habitaciones. Ante eso, Akatani levanta las cejas en una combinación de confusión e interés. Comida y cama. ¿Esto es un hotel o un bar? Trata de jugarlo como una broma, pero no puede evitar imaginar lo que él y Miko habrían hecho de otra manera. Una parte de él se pregunta si Dabi habría dejado que se quedaran con él, si es que tiene un lugar propio. El dinero que ahorró de trabajar en Anteiku no les habría dado para más de unas pocas semanas. ¿No estás agradecido? Kurohiri continúa limpiando los vasos ahora que el estado de ánimo ha cambiado a algo más alegre. Aunque eso no dura mucho. Akatani no quiere tener una deuda con la liga. No quiere que los villanos le muestren hospitalidad. Sensei puede disuadirlo momentáneamente, pero se niega a olvidar su objetivo. Kurohiri y Tomura siguen siendo sus objetivos. Él los matará. Hoy no. Ni mañana. Pero eventualmente. Así que le responde a Kurohiri con un tono seco: no. No soy. Mientras tanto, el ayer de Akatani lo alcanza. No se puede escapar de su pasado cuando cierta rata corre por el laberinto. Después de las horas de clase, Aizawa ingresa a la oficina de Nezu para una discusión que había estado temiendo durante todo el día de enseñanza. Está aún más desesperado cuando encuentra al detective Tsukauchi también allí con uno de sus estudiantes, Bakugo. Es después del horario escolar. ¿No deberías estar en casa? Aizawa fija su atención primero en la rubia de pelo puntiagudo. Aunque Nezu se apresura a confirmar la sospecha del maestro sobre la presencia del niño, en realidad, Aizawa, el señor Bakugo está aquí por mi pedido, para su consternación. Aizawa suspira antes de tomar asiento también, acomodándose para el largo recorrido de lo que está seguro debería ser un dolor de cabeza que provocaría una conversación. ¿Y por qué uno de mis estudiantes está presente para esto? Nunca adivinarás la coincidencia. Tsukauchi mira al héroe clandestino antes de asentir hacia Nezu. El director le devuelve el gesto antes de girar la pantalla de la computadora en su escritorio para mirar hacia el otro lado. En el monitor hay un chico de cabello verde con la cara llena de pecas. Conoce a Izuku Midoriya. Bakugo frunce el ceño. Tsukauchi mira a Aizawa por el rabillo del ojo. Aizawa encuentra el rostro familiar, pero no puede ubicarlo hasta que Nezu le revela la identidad, o como lo conoces, Akatani Mikumo. Los ojos de Aizawa se agrandan cuando coloca las características. La imagen obsoleta muestra que ocurrió una evolución extrema, pero el niño es innegablemente el mismo. ¿Qué tiene que ver Bakugo con él? Aizawa redirige su atención mientras trata de pensar en una correlación. Bakugo se encuentra con la mirada de su maestro mientras explica: crecí con el nerd. Lo conocí antes de que él. La pausa hace que Aizawa levante una ceja. Antes de que se escapara, Bakugo desvía la mirada. Al evitar el contacto visual, Aizawa pregunta: ¿se escapó?
Bakugo asiente. Cuando se da cuenta de que su maestro está esperando una respuesta verbal, explica. Después de que su madre murió, él simplemente desapareció. Su madre. La respiración de Aizawa se entrecorta cuando comienza a aprender sobre el pasado de Akatani Izuku Midoriya. La mierda se puso realmente jodida. Su peculiaridad se manifestó y me mordió. Luego dejó de venir a la escuela. Luego, su madre, ella era, los detalles del recuerdo de Bakugo comienzan a llegar rápidamente pero terminan en una nota más sombría. Se comió a la tía Inko. De repente tiene sentido para Aizawa porque el chico estaba tan decidido a ocultar su pasado. El desdén por su propia peculiaridad y cómo tuvo que lidiar con sus efectos. Es solo un niño y había reformateado toda su identidad para adaptarse al peligro que veía en sí mismo. Todo lo que Aizawa puede decir en lugar de una palabrota es Cristo. El detective Tsukauchi y yo tuvimos reacciones similares, pero me temo que llega un poco tarde para recibir esa información para que nos detengamos demasiado en ella. Nezu lo ignora sin compasión para continuar con sus otros hallazgos. Pero Aizawa todavía está procesando la farsa para que esté tan ansioso. El niño se comió a su propia madre. Vamos a calmarnos. Por favor, Aizawa, siéntate. Tsukauchi apoya una mano en el hombro del héroe subterráneo para evitar que se levante. Nezu también intenta calmar la situación. ¿Te gustaría una taza de té? Aunque todo lo que hace la sugerencia del director es ganar otra mirada de Aizawa, no. Yo no lo haría. Como quieras, Nezu fácilmente se encoge de hombros. Continúa con su comportamiento casual para escribir en el sistema y abrir un nuevo archivo. Si bien la madre del señor Midoriya ya no está con nosotros, no debemos descuidar al padre del niño. La tía Inko siempre decía que el bastardo Olga-san trabajaba en el extranjero. Bakugo brinda su aporte relativamente útil sobre el asunto desde el margen. Y Tsukauchi rebota para explicar también. Por eso será difícil localizarlo para interrogarlo. A Aizawa no le gusta cómo suena eso, pero espera escuchar más antes de preguntar algo. La pantalla de la computadora cambia a una nueva identificación con foto. Esta es una imagen dividida de Izuku si tuviera 20 o 30 años. Isashi Midoriya. Nada demasiado anormal en su historial. Aunque, encuentro bastante extraña la falta de preocupación por su esposa o su hijo. Nunca salió de Estados Unidos para su funeral, ni se molestó en buscar al joven Midoriya. Nezu proporciona un resumen de la información que ha recopilado sobre el hombre. Pero Aizawa no encuentra nada de eso útil. Eso no significa que tenga algo que ofrecer si pudiéramos hablar con él. Eso solo significa que es un imbécil. Mis pensamientos exactamente. Nezu sonríe como si la falta de una pista fuera algo bueno. Tsukauchi atrae la atención de todos hacia él cuando expresa ese problema en voz alta. A pesar de aprender más sobre el niño, no nos quedan muchas pistas. Aunque no sin una pequeña advertencia hacia Aizawa, Nezu y yo esperábamos que pudieras sacar algo de esto. El héroe clandestino retrocede ante la implicación. Supuso que la rata tendría en mente algún truco delirante para resolver la investigación, pero no lo esperaba de Tsukauchi. Se pregunta qué es exactamente lo que tienen en mente. ¿Pensaron que serías capaz de comunicarte conmigo o lo que sea? La respuesta refunfuñada de Bakugo desde la esquina tampoco era lo que Aizawa esperaba. El rubio se cruza de brazos mientras continúa gruñendo. No se trata de abrirse. Si supiera algo sobre el nerd, te lo diría. En serio, no lo he visto desde que se escapó. De repente, Aizawa tiene una epifanía. La conexión con Bakugo le recuerda que hay otros estudiantes en su clase que también pueden tener vínculos con Midoriya. Todoroki había sido mencionado por Eri, así como por Shinzo, a quien había tomado bajo su protección desde el festival de deportes. En realidad, Bakugo no es el único estudiante bajo mi tutela con una conexión con Aka Midoriya. Comienza a encontrar la información de la reunión mucho más perspicaz ahora que en realidad tiene más pistas. Bakugo niega con la cabeza para descartar la posibilidad. El nerd no tenía otros amigos además de mí mientras crecía. Pero Aizawa también niega con la cabeza. Estos son más recientes, teniendo más razones para tener esperanzas en estas posibles pistas. Es posible que sepan dónde encontrarlo. Tsukauchi comienza a darse cuenta y acepta que podrían hacer o deshacer el caso.
Nezu dobla sus patas cuidadosamente, recostándose en su silla con una actitud tan alegre como siempre. Bueno, invitémoslos a tomar un té, ¿de acuerdo? Su pequeña sonrisa implica que ve más oportunidades que ellos.